Hoy tenemos el honor de contar con Eugenia Salis, amiga querida y genia del marketing mundial. Euge es la Global VP and Head de Brand and Marketing de Oreo, quizás la galletita más consumida del mundo. Euge es estratega del marketing, tiene mirada de negocio, combina una tremenda obsesión por los datos, los insights y a su vez la creatividad, la comunicación. Es una grosa que invitamos para que nos pueda contar cómo se decide en el área de marketing, que nos enseñe de consumo masivo, de consultoría. Ella empezó hace muchos años en Unilever como joven profesional, donde estuvo más de 20, creo, y después ha estado trabajando en Henkel, en Natura, en Avon, haciendo consultoría, liderando equipos como está haciendo ahora en Mondelez. Así que bienvenida, Euge. Para mí es un gustazo tenerte acá charlando con nosotros. Arrancamos con una charla informal y quizás la primera pregunta que tengo para hacerte es cómo, cómo cambió la Euge de hace muchos años recién graduada, la forma de tomar decisiones con la Euge de hoy que lidera un negocio gigante en un montón de países. Eh, cómo tomás decisiones y qué aprendiste en todo este camino de tantos años? Qué preguntón. Empezamos Eh, amplio. Empezamos amplio, me encanta. Y, ¿cómo cambió? Creo que lo que cambió es un poco, creo que a nivel de mirada holística. Creo que lo que uno va cambiando es que uno, al menos en mi caso personal, empiezo a integrar más los hard skills con los soft skills. Y creo que ese es el recorrido desde mi punto de vista en términos de toma de decisiones, que es seguir utilizando data dura, pero ser mucho más veloz en entender cuál es la data que sirve y cuál es la data que es ruido, y empezar a incorporar la experiencia que uno trae de haber vivido situaciones parecidas y confiar un poco más en la intuición también, hacia dónde, cómo utilizar la data. Así que yo creo que lo que cambió es eso, es la integración de lo duro y lo blando y apoyarse un poco más en saber cómo interpretar los datos, cómo leer los datos en función de la experiencia. Está buenísimo. La intuición sin experiencia casi que no existe, ¿no? Es experiencia acumulada. Sí. Y en marketing, contanos, nosotros en el ciclo entrevistamos a grandes líderes, algunos que manejan compañías con todas sus áreas y, como en tu caso, una experta de un área. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que se toman en marketing? Digamos, ¿cuáles son aquellas decisiones que mueven el P&L más fuertemente? Perfecto. Em, Hay tantas decisiones y a veces llego al fin de semana y no quiero decidir ni qué pedir de delivery, del agotamiento, de la cantidad de decisiones que uno toma por minuto en estos trabajos. Y creo que se toman decisiones a distintas alturas. Algunas son decisiones que por naturaleza tienen más que ver con lo soft y con lo que se llama en el mundo de marketing brand development y craft y visión y storytelling. Y después muchas otras decisiones que tienen más que ver con hard decisions. Es como que sí tienen que ver mucho más que ver en cómo impacta el P&L. Creo que las decisiones a nivel P&L más importantes tengan que ver probablemente con presupuestos de marketing, con media, con allocation, con dónde ubicar los recursos. Y obviamente distintas marcas, distintas empresas, distintas compañías persiguen distintos objetivos en distintos momentos de la vida, desde bottom line, top line, volumen, share, y cómo alocar los recursos en función de esos objetivos es probablemente la decisión más importante que uno pueda tomar. Otra decisión que impacta mucho en el P&L, que son decisiones muy ágiles y que se van tomando y retomando y reconfirmando, tienen que ver con la estructura de precio, promoción, lo que se llama PPA, que es Price Pack Architecture, y que obviamente se toman en decisiones.
de guidelines estratégicos muy arriba a nivel global, posicionamiento de precios, si uno quiere trabajar en un upper mainstream, mainstream, premium, cuál es el index, contra quién nos comparamos, y esas decisiones se van achicando a medida que uno se va acercando a la especificidad del punto de venta al consumidor por el canal, por el precio. Y esas decisiones son las que más impactan, sobre todo en el corto plazo, los P&L. Así que eso es una decisión que se toman a niveles estratégicos y de guidelines, pero que después se revisan y se toman en función al contexto y al feedback constantemente, te diría semanalmente. Otra de las decisiones grandes que impactan el P&L y que probablemente sean de las más difíciles son decisiones de CAPEX, de Capital Investment. Y esas sí son decisiones muy complejas, son decisiones que a veces tienen que ver con proyectos de innovación, con periodos de repago, y también muy parecidas a las primeras decisiones que mencionaba respecto de media, tienen que ver con las prioridades de resource allocation, es donde la compañía invierte en función a los objetivos estratégicos. Y después respecto de las primeras decisiones que tomaba, que son esas más decisiones más de soft, más de brand development, muchas veces hay decisiones que tomamos y en el mundo ahora del big data y del AI y el feedback loop tan corto, son decisiones donde uno va iterando constantemente. Casi que uno no se da cuenta, yo creo, cuando uno está tomando una decisión o cuando no, porque es como un rolling continuo. Así que te diría que esas son como las grandes decisiones, pero son, sí, Está constantes. buenísimo. Está buenísimo porque nos estás contando decisiones de altísimo nivel de portafolio, de capital allocation, hasta decisiones que toma, me imagino, un jefe de marca en un país, de un territorio, para ajustar una promo a, a un determinado canal, ¿no? Eh, ¿Nos podrás contar un poco cómo se toman? Empecemos por estas grandes, las gigantes. ¿Cómo se hacen esos trade-offs? Eh, ¿Cómo toman ustedes en Mondelez estas decisiones de portafolio, de capital allocation? ¿Cómo se piensan o qué metodologías? ¿Cómo se discute? Sí. Depende tanto del tipo de decisión, pero obviamente en una marca tan grande como Oreo, que es la marca más grande de Mondelez, una marca que cualquier decisión impacta a la compañía, muchas de las decisiones se toman con el CEO involucrado, sobre todo cuando tiene que ver con decisiones, estrategias. Las decisiones muchas veces traen de su mano decisiones de capital, decisiones de investment, pero son decisiones de marca. Entonces es a veces difícil separar las decisiones que tienen que ver con la marca, con la categoría, con la compañía, y muchas veces son decisiones complejas, lentas, porque obviamente tienen todos sus gates y sus procesos. Em, y bueno, un poco lo que contaba antes, pero creo que vos lo tocabas recién en tu pregunta, Ernesto, hay decisiones que son mucho más de corto plazo, más súper importantes, pero que se deciden más cerca del negocio, y hay decisiones bueno, Más escalan al corporativas. CEO o el CFO, exacto. Em, Está sí, buenísimo. Entonces, si entiendo bien, en estas decisiones son decisiones de stages and gates, ¿no? De un proceso ordenado. Y en parte de los gates, entiendo, por lo que decís, que participa el CEO de la compañía, porque justamente por ser la marca más relevante de Mondelez, él quiere participar. Ahora, a nivel metodológico, ¿qué, en esos gates, cómo se llega? ¿Usan herramientas? ¿Hoy la inteligencia artificial juega un rol? ¿Cuán pesada es la carga analítica de estas? Digamos, porque muchas de estas, la medición es difícil, digamos, el impacto que tenga en la marca sí. a varios años vista, una decisión de innovación, es difícil de medir, aunque vos puedas tener estimaciones. ¿Cómo lo piensan? Sí, hay algo, dependiendo, es como bastante grande el tópico que estamos hablando de decisiones en general, pero muchas veces el rol de marketing en las compañías, sobre todo en las compañías de consumo masivo, donde el rol de marketing en algún punto es ser el motor del crecimiento. O sea, el crecimiento pasa por marketing, no solo por ideas de innovación, sino cómo construir marca, qué segmentos atraer, construir penetración dónde, cuál es la estrategia de rollout geográfico. Entonces, marketing está como en el centro de las decisiones que tienen que ver con crecimiento
y muchas no tienen solo que ver con analizar data, que en algún punto nos refleja el pasado, ¿no? Miramos Ujú, la data con el espejo rearview mirror, como decimos, ujú. sino, y este es el rol de marketing, creo que dentro de la organización, también conectar datos de tendencias, de trends, de consumer needs, cuestiones que tienen que ver con cómo podemos proyectar hacia el futuro lo que estamos viendo hoy. Y hay una gran cuota de convicción también de liderazgo es de convicción, de pensar esto es lo que nosotros estamos convencidos que va a pasar al futuro y esto es como que este es el rol que creemos que la marca va a cumplir en el consumidor del 2035. Entonces hay mucho que tiene que ver con esto que hablaba de vuelta, soft y hard skills, ¿no? Está buenísimo. Euge, en este rol de liderazgo de marketing para fijar el rumbo de una marca, como en este caso Oreo, eh, ¿cómo haces para definir dentro de tu negocio, uno, donde tenés que inspirar a todos, qué decisiones quedan en dónde? Porque intuyo que hay decisiones que toman corporativas, otras se toman a nivel región, otras, Sí. como decías, a nivel país o a nivel mercados. ¿Cómo definen eso? Creo que depende un poco de las empresas también. En mi experiencia trabajando en distintos rubros, distintos verticales, mismo dentro de consumo masivos, hay industrias y sectores y mismas filosofías de empresas que tienden a ser más centralizadas, más globales. Eh, en el sector de alimentación, por lo general, se tiende a ser bastante más local y tiene que ver con la naturaleza del producto en sí, del consumo de snacks, que tiene mucho que ver con nuestras historias, con lo que comíamos de chicos, con las tradiciones, la cultura, etcétera. Mondelez tiene un sistema, un operating framework que se llama BU First, but not only, que básicamente quiere decir business units primero, pero no solamente, que básicamente es una forma bastante poco clara de explicar cómo las decisiones, sobre todo que tienen, todo lo que tiene que ver en el P&L local, se manejan en los países, pero la construcción de marca a nivel global, en las marcas globales de Mondelez, Oreo siendo la más grande, se manejan a nivel global. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos al rubro de comunicación, por ejemplo, hay distintos modelos de distintas empresas, mismo globales en alimentos. Por ejemplo, McDonald's es muy local. Casi toda la comunicación está hecha en el local, no solo los menúes, sino de la comunicación. Empresas que son súper, súper globales, como Coca-Cola, por ejemplo, empresas que creo que ustedes conocen muy bien. Mondelez está un poco en el medio y es este Be You First, but not only. O sea, es un modelo primero las empresas, pero primero los países, pero no solamente. Entonces, en el caso de Oreo, ¿cómo hacemos para construir esta como iconicidad de marca global y Ujú. consistencia y coherencia e impacto globales a través de algunas herramientas y guidelines globales, como hacer brand foundations, todos los insights universales de Stay Playful, cuál es el rol de Oreo en la vida de los consumidores? Hay como muchísimos guidelines y esta premisa que se llama Freedom Within a Framework. Ujú. Pero los frameworks están súper, súper claros y nosotros como equipo global pasamos mucho tiempo inspirando a los mercados, mostrando como best in class y como afinando el framework de comunicación. Varios assets, varios como campañas se desarrollan globalmente y algunas otras se desarrollan localmente. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga, hay cosas que hacemos juntos. Son 80 mercados alrededor del mundo, así que requiere un trabajo grande de coordinación, alineamiento, inspiración, pero muchas cosas las hacemos como equipo global, algunas cosas son mandato, digamos, que bajan, y algunas otras cosas son inspiradas localmente. Así que es como un mix de todo, te Está diría. buenísimo. Y me imagino que esos 80 países hay de distinta naturaleza y algunos países tendrán más peso y tendrán entonces más poder de innovar y otros más chiquititos quizás tienen que tomar innovación de un clúster más grande, etcétera. ¿Cómo hacen para priorizar eso? Porque decías, lo que impacta en el P&L se decide en el país. Entonces me imagino que precios, promos, descuentos, la voz final está en el país. Pero para innovar, en algún momento vas a tener que priorizar. Y si cada Oreo es local y cada Oreo tiene su toque local, ¿cómo se hace? Sí, es excelente pregunta y es así como vos lo dijiste. Nos manejamos con
A nivel financiero y de reporting, Mondelez tiene regiones, dentro de las regiones hay business units, dentro de los business units hay mercados. Entonces son 4 regiones, 16 business units, dependiendo cómo los contemos, y 80 mercados. Y claramente se usa el peso del negocio para tomar decisiones y para priorizar. Nosotros tenemos lo que se llaman design markets, que son los mercados para el que diseñamos, y con Mm, esos mercados trabajamos muy cerca. Y otros mercados que, como decís vos, que son pequeños, toman la innovación que vienen de su mercado madre, digamos, dentro de su clúster. También hay varios clústeres que tienen que ver no solo con el negocio, sino con el potencial de crecimiento, que hay mercados que pueden llegar a ser pequeños, pero que nosotros apostamos que en el Vision 2030, que es el time frame de la visión de Mondelez, pasen a aportar un porcentaje grande del crecimiento. Así que sí, es muy driven en negocios, pero claramente los mercados que más pesan son los que tienen más voz, tienen varios claro, votos, digamos, en el Consejo Deliberante de Oreo, y son los que tienen mucho más presupuesto. Entonces, en el caso de Oreo, el 40% del negocio está en Estados Unidos, eh, el otro 20% está en China, y después el resto está un poco dividido entre todos los mercados. Obviamente hay mercados más grandes y mercados más pequeños, porque la marca tiene 113 años en Estados Unidos, pero fue lanzándose en distintos momentos en distintos mercados. Así que marcas como países como Brasil, donde la marca no tiene ni 10 años. ah, mira, Entonces requiere cosas, obviamente, estrategias diferentes. Una de las áreas donde nosotros tomamos decisiones muy basándonos no solo en el crecimiento, sino también en el potencial de equity es las colaboraciones, nuestros partnerships globales. Y eso sí lo hacemos desde el team global. Y ahí obviamente se toman muchísimas decisiones por minutos y hay muchos trade-offs en decisiones que hay que tomar. Y me refiero a partnerships que hicimos como con Coca-Cola, un partnership donde hicimos una galletita con gusto a Coca-Cola, una bebida con ujú, gusto a Oreo, o con celebrities como Post Malone, Selena Gómez. Acabamos de lanzar un partnership con Reese's, que es un chocolate muy famoso en Estados Unidos con peanut butter. Y esas cuestiones las hacemos globales porque obviamente tenemos escala global, podemos acceder a partners juntos globales que no lo podríamos hacer todos los mercados separados. Y ahí sí desarrollamos productos y campañas a nivel global que los mercados los toman. Y a veces no son perfectos para todos los mercados, pero son perfectos para los mercados más grandes. Y así es un poco como claro, tomamos las decisiones. parte del trade-off. Parte del trade-off, exacto, parte del trade-off. Euge, yo te haría miles de preguntas, pero vamos a. Me voy a centrar Me gustaría cambiar de página un poquito y salir de lo organizacional y preguntarte a vos como líder decisiones que hayas tomado y poder aprender de decisiones que seguro vos tomaste muy únicas con tu experiencia. Y me gustaría preguntarte dos. Una que haya sido especialmente difícil o compleja, ya sea por la cantidad de variables o por lo emocional o por lo que sea, o porque los dos caminos eran muy buenos y había que elegir uno o los dos eran muy malos. Y la segunda pregunta, que te la dejo para que la contestes si querés por separado, es alguna decisión que no haya salido como esperabas, un error, un fracaso, algo cuyo resultado no se dio, pero que te haya permitido aprender, porque estoy seguro que así como tomaste decisiones buenísimas, habrás tenido algunos errores o algunas que salieron mal y estoy seguro, conociéndote, que debes haber aprendido de ellas. Una de las cosas que más aprendí, creo, a nivel tomar decisiones es a veces que suena tan obvio, pero uno se olvida de entender las múltiples perspectivas de las decisiones. Y miramos las cosas desde un solo lugar. Y, y nos olvidamos de lo complejas que son las decisiones. Y en marketing muchas veces esas cosas em, lucen como tomar una decisión pensando solo en la necesidad del consumidor, por ejemplo. Y tiene que ver me pasó un montón de como tomar el batón del consumidor y las necesidades y todas estas, si querés, máximas en marketing, que es enamorarse de los problemas del consumidor, el famoso, ¿viste? Steve Jobs, poner una silla vacía, que es la voz del consumidor que está en la reunión, qué es lo que opina el consumidor. Y muchas veces nos olvidamos de, ¿y qué piensa el customer?
los Walmarts del mundo. Ujú. ¿Y cuál es el modelo de profitabilidad a futuro? ¿Y cuánta plata necesitamos para hacer esto bien? ¿Es un fire o fire and follow, ¿no? Que necesitamos, no sé, 3 años de investment para que esto... eh, y cuál es no sé, definir el contexto competitivo, ¿no? Como contra quién estamos compitiendo realmente. Muchas veces yo creo que se llama, no sé, acá mi amigo Ernesto, experto, me va a contar todos los biases que estoy contando, pero creo que nos agarra como una miopía en la que entramos al problema y muy cerca nos acercamos demasiado, en vez de mantener esta perspectiva un poco más alta por más tiempo y entender oportunidades, problemas desde elevándonos un poco más. Entonces creo que perdemos perspectiva muy rápido. Eh, y muchas veces, ¿qué me pasó a mí tomando decisiones incorrectas? Es querer tener un impacto más rápido en el negocio. Y acá vuelvo un poco a la organización, pero uno está 2, 3 años en el puesto y quiere hacer cosas, quiere generar cambio, Ujú. transformar, dejar impacto. Y hay, no solo las empresas, pero uno como profesional tiene como esta sensación de ansiedad y de querer hacer las cosas rápidos y mover a la acción, ¿no? Y querer hacer acción y y a veces no nos tomamos el tiempo al principio realmente evaluando como múltiples perspectivas, múltiples stakeholders. No sé, yo un ejemplo en Unilever, trabajaba en esta marca que en su momento fue desodorante femenino, Impulse. Y, y obviamente la categoría estaba muy complicada porque el consumidor se estaba mudando en ese momento a antitranspirantes y marcas más de eficacia y marcas de skincare como Dove. E Impulse había quedado ahí medio como abandonada. Es como una fragancia, un desodorante del pasado que ya no funciona y como que lo empezamos a reinventar como un perfume en una botella, a perfume in a bottle. Ujú. Y realmente nos enamoramos de la idea tan rápido, y que nos faltó mirar un montón de cuestiones como organizacionalmente, esto era una prioridad para Unilever o no, íbamos a tener el dinero que necesitaba para reinventar la marca, el lanzamiento era en Estados Unidos, si queríamos entrar en Sephora, ¿por qué Sephora? Nos enamoramos muy rápido como de la Ujú. proposición y nos salteamos un montón de pasos. Entonces creo que nos faltó, bueno, evidentemente no funcionó, nos faltó rigor para tomar la decisión habiendo mirado las múltiples facetas de la decisión. Está Y buenísimo. falta que dos personas se enamoren de la idea para que esas preguntas ya no se hagan. Es como que ya Claro, pasamos a la fase de la implementación y si alguien les hace preguntas es como... claro. Cuando te escucho pienso en lo que mencionabas al inicio, ¿no? El rol de marketing en ocasiones es tener la convicción para impulsar apuestas donde no tenemos evidencia todavía porque son hacia futuro. Entonces, ¿cómo hablan estas dos cosas? ¿Cómo de repente trato de convencer y no me hagas demasiadas preguntas porque yo quiero empujar esto? Versus sí, hacerme las preguntas correctas para desafiar y asegurar que por lo menos las decisiones grandes, las 7, 12, 14 decisiones relevantes, las hayamos chequeado. ¿No? Es como un balance que lo Exacto, mismo que puede jugar a veces a favor, te puede jugar en contra. exacto. Y mucho también con la toma en las marcas grandes, yo trabajé en Dava, ahora en Oreo, esas marcas icónicas, grandes, con alta visibilidad. Tomar decisiones de marcas siempre vienen con riesgos, o sea, cualquier cambio viene con riesgos. Entonces, como decís vos, ¿cuál es ese punto de equilibrio en el que tomamos decisiones responsables, chequeando que no va a haber impacto en el volumen, chequeando, hablando con los consumidores actuales, con los consumidores futuros? Ahí está lleno de casos de marcas que se equivocaron y se equivocan feo, y el impacto es feo, es una Sí, responsabilidad claro. altísima. Pero por otro lado, si solo tomamos decisiones en función de los potenciales riesgos, estas marcas se quedan dated y el riesgo más alto es perder la relevancia. Entonces Mm. mucho tiempo es este balance.
¿no? También es siempre el balance, Total. de empujar a la marca, de crecer, de tomar decisiones, de tener data, pero también tener convicción. Si solo tomamos decisiones con la data que tenemos, todos estaríamos haciendo lo mismo. Eh, y es como Sí, el famoso, el sea of sameness, ¿no? Como que todos, claro. todo empieza a ser curado de la misma forma, todos empezamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde está Sí. ese coraje creativo y esa convicción? Total, y en consultoría pasa también eso. Todas las consultoras ofreciendo el flavor of the day, y ahora es agilidad, y ahora es... Te hago una pregunta, acabas de hablar de DAB y vos estuviste en los inicios de DAB, cuando DAB no era lo que es hoy, y hay una transformación gigante de la marca, la apuesta que hizo DAB a la igualdad de las mujeres. ¿Nos podrás contar algún aprendizaje de haber vivido esa experiencia tan de cerca? Sí, fue como la experiencia de mi carrera, creo, haber sido parte de esa transformación. Creo que Oreo también lo va a hacer cuando me vaya del Río, pero capítulo cerrado. DAP tuvo exactamente esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Leer la, bueno, en ese momento no se llamaba así, pero social listening y realmente entender qué estaba pasando, qué estaba bubbling, qué le preocupaba a la gente, conectarlo muy rápido con la marca, de dónde venía la marca y qué es creíble y qué es legítimo y dónde la marca tiene derecho y credibilidad para moverse con una dosis alta de convicción. Mm. Y ahí es el liderazgo, obviamente, que hace la diferencia. Eh, y esa fue mi experiencia en DAV. No estaba todo cerrado desde el principio, o sea, había más preguntas que respuestas, ¿no? Había miles de motivos para matar la apuesta, pero había dos motivos fuertes para apostar. Y creo que ahí se podrían haber tomado otras decisiones, pero se tomaron decisiones que obviamente repagaron en el largo plazo. Pero es un buen caso, yo creo, de social listening y de convicción de liderazgo, de que acá Buenísimo. O había sea, credibilidad. captaron el insight y dijeron apostemos, que si nos va bien va a repagar todo el esfuerzo. Exacto. Y había un montón de dudas, es legítimo para una, obviamente, ¿no? Campaign for Real Beauty, los estereotipos, pero en definitiva somos parte del problema. Vendemos productos para personal care y había tantas preguntas y tantos interrogantes y yo obviamente era mucho más junior en esa época, era creo directora de marketing de desodorantes, después pasé a ser directora de insights en pelo, pero estaba en esos foros y escuchaba y realmente hubiera sido tan fácil que los riesgos y que los problemas decidan y sin embargo no. La verdad que hubo un equipo de liderazgo que tuvo la convicción y la visión de que los pingos se acomodan en la cancha, ¿no? Como un poco así se fueron resolviendo los problemas y se fue probando, iterando y aprendiendo. Euge, ¿qué ves hoy? Así como veías en aquel momento, había insights, el social listening les hablaba. ¿Qué tendencias ves en el mundo del marketing hoy, en el mundo de consumo masivo? Contanos Sí. un poquito, déjanos pispear de los aprendizajes, de los insights a los que vos accedes. Bueno, un poco lo que se ve y que creo que Unilever como que oficializó y claramente salió en todos los medios, digamos que es esta movida hacia social media, influencer marketing, social commerce. Y que para los que tenemos un par de años en la industria es un cambio que se viene gestando hace tiempo, ¿no? Que es un poco generar contenidos, generar comunidades y dejar un poco que la gente hable de uno. Es empoderar a los consumidores y a los fans alrededor del mundo a que la gente hable de uno tanto o más que lo que la marca habla de sí mismo. Entonces requiere esto que hablamos al principio, ¿no? De los frameworks y los guidelines y tener muy en claro quién es uno, en qué conversaciones, con qué comunidades, qué tribus, qué es el contenido que uno pone en el mundo para que los consumidores interactúen con ellos. Requiere pensar al marketing de otra forma, sobre todo lo que tiene que ver con comunicación. Mucho por ejemplo, en el mundo de consumo masivo, las colaboraciones tienen que ver con eso. Son como cosas unexpected, cosas que generan mucho de qué hablar. Entonces es como el talk value y realmente que los consumidores tengan ganas de hablar de lo que uno hace.
a veces es más importante que lo que se hacía en nuestra época, que es medir la efectividad del comercial en 30 segundos. 10% de la gente puede playback el main communication message. Ya no existe eso. Ya Mm. la fragmentación de media, es el mundo de media cambió radicalmente y eso no es que se viene, está, pero va a seguir creciendo. O sea, llegó para quedarse. Esto hace más difícil hacer marketing, ¿no? Por lo menos desde un rol central, porque la localidad es crítica, cada Sí. comunidad es única, etcétera, ¿no? Exacto. Es más complejo, no sé si más difícil, es más complejo y no es una bala. Antes era como Claro. un comercial de 30 segundos que lo ponemos en ATC a las 4 de la tarde, 80% de reach y se terminó. Y ahora se piensa distinto, lo pensamos distinto, mucho más de contenido, mucho más de talkability. eh, es como marketing moderno, es bastante distinto. Y como uno piensa las plataformas también, sí, es más complejo. No sé si es más difícil, es más complejo. Está buenísimo. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial hoy en marketing? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Hacia dónde crees que va? Sí, inteligencia artificial va muy de la mano con algo en Mondelez, arrancamos hace un par de años, que se llama Empathy at Scale, que es básicamente contenido personalizado en escala. Y esto está como obviamente anclado en inteligencia artificial. Y obviamente la gran ventaja para los consumidores y para nosotros es poder ser más relevante, más contextual, más personalizado en lo que uno, en el tipo de conversación y de comunicación que uno pone afuera. El gran desafío es lo que hablamos antes, el sea of sameness, que no todo empiece a Claro. ser lo mismo, ¿no? Que un poco es lo que pasa cuando se utiliza además inteligencia artificial, cómo hacer para que sea humano, mantener la parte humana, que eso, en Mondelez lo capturamos con eso de empathy at scale, no es contenido, digamos, es realmente tratar de llegar y no perder la parte de creatividad humana, insights, etcétera. Pero sí, eso ya es parte de la hora y se viene cada vez más. Tengo dos preguntas más antes de cerrar, bien distintas. La primera, vos sos una ávida lectora, una curiosa desde siempre. ¿En qué estás pensando últimamente? ¿Por dónde va tu cabeza? Sospecho vinculada con temas, ¿no? De la vida y los momentos de cada uno. ¿Qué te preocupa hoy? Y no necesariamente es laboral, ¿eh? No me interesa la reunión de mañana a la mañana. Perfecto, me encanta, porque tengo dos temas muy existenciales que ocupan mi cabeza en este momento. Y uno tiene que ver, es así como más existencial, del propósito de la vida, para qué venimos al mundo. Eh, ¿Mm? y creo que tiene que ver un poco con la edad también y momentos de la vida donde uno ya está pensando eso, qué legado uno deja, cómo pay it forward, em, cuál es nuestro propósito y cómo poder encontrar el propósito en lo que uno hace. Así que vengo mucho por ese lado, leyendo cosas desde Kabbalah hasta mindfulness y el Ikigai, pero tratando de encontrar digamos, el higher purpose a los años de recorrido, así que viene mucho por ese lado. Y después, por otro lado, también estoy en una industria donde está en un momento complicado frente a todo lo que está pasando relacionado, sobre todo está en Estados Unidos con Make America Healthy Again y el entendimiento del público del alimento procesado y los snacks y el azúcar y la nutrición. Em, y obviamente es algo que uno está en la industria y me interesa leer y me interesa entender y me interesa saber. Y Mondelez tiene una filosofía que a mí me convocó cuando entré a Mondelez, ahora 3 años, que se llama Snacking Made Right y una de las patas tiene que ver con mindful snacking. Eh, Ujú. y cuál es el rol que tienen no solo los snacks, sino los momentos de placer off-road, ese 20% que uno se va fuera de pasto, de pista, digamos, en cuanto al bienestar emocional. Eh, Mm.
y cómo balancear, de vuelta, ¿no? Parece que estamos hablando, siempre es el balance, Está pareciera buenísimo. ser que es el tema de nuestra charla hoy. Pero ¿cuál es el balance en el que hay lugar para esas cosas que nos hacen bien, que nos hacen felices, que nos conectan emocionalmente, que nos permiten tener un momento feliz con nuestros hijos, que construyen memorias, recuerdos, que nos permiten bajar la guardia un poco y disfrutar en un mundo donde está cada vez más prescriptivo y blanco-negro y hago las cosas bien, hago las cosas mal, 20 gramos de proteína. Así que estoy leyendo mucho de eso y tratando de entender distintas Claro. opiniones y como hablamos antes, ver la situación desde varios ángulos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? Por ahí es un podcast. ¿Qué te interesó de lo que viste en los últimos 6 meses? Estoy escuchando un podcast que no lo conocía en el tema de nutrición, que me gusta mucho, que se llama Zoe, es Ujú. inglés, Zoe, y que está desembarcando en Estados Unidos con unos productos alimenticios bastante piolas y me gusta. Son cortitos, muy fact-based, súper interesante. Después, como te decía, estuve leyendo bastante de Ikigai, y encontrar como ese punto donde se conecta, ¿no? Lo que el mundo nos pagaría por, lo que nos hace feliz, lo que venimos a hacer al mundo, y haciendo bastante, bastante de eso. Y después no, nada que ver con con el podcast, pero leyendo mucho en español, así, leyendo mucho argentino, volviendo a leer un poco en español, así que Qué lindo. sí. Qué placer charlar. Muchísimas gracias. Eh, Creo que nos enseñaste un montón de cosas y además a mí me encantó reconectar con una cámara en el medio, rarísimo. Me encanta, me encanta. Me olvidé que había una cámara, me olvidé que era un podcast. Como siempre, un placer hablar con vos. Era un placer, muchísimas gracias. Gracias por sumarse a este episodio de Decision Leaders. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y los espero en la próxima con otro invitado especial para hablar sobre cómo toman decisiones los líderes que impactan en las organizaciones más grandes del mundo.